Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema definitivamente no podría ser otro que hacer pedagogía sobre el plebiscito por la paz, que esperamos muy pronto comience o se dé en nuestro país. Esto teniendo en cuenta la firma de los acuerdos finales en La Habana, Cuba, y todo el procedimiento que tendrá que darse en el Congreso de la República y en la Registraduría Nacional. Los colombianos tenemos un sinfín de preguntas sobre la ejecución del plebiscito. ¿Por qué plebiscito? ¿Por qué no referendo? ¿Es obligatorio que el presidente de la República lo haga como lo prometió, o en la Constitución estaría avalado el presidente de la República para tomar esta decisión de sacar avante el proceso de paz y los acuerdos que se desarrollen con las FARC en La Habana, Cuba? Pues para hablar sobre este tema y resolver inquietudes que hemos recogido de alguna manera de la ciudadanía, pues me acompaña hoy en estudio el director de CODES, de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Marcos. Omaira, gracias por la invitación y gracias por este esfuerzo de hacer una pedagogía para que se entienda realmente el sentido de hacer un proceso de paz en el país. Marco, ¿por qué un plebiscito y no un referendo, que inicialmente se habló del referendo? Bueno, digamos que un referendo es para aprobar un texto que corresponde, por ejemplo, al Consejo de Bogotá, que corresponde al Congreso Nacional, etcétera, o a una reforma constitucional. Esas figuras existen, que se somete un texto a la sociedad. Así se votó el Frente Nacional, aunque en esa época se le llamó plebiscito, pero en el fondo era un referendo porque votaba todo un acuerdo. Y un plebiscito es para tomar una decisión que corresponde al presidente, pero el presidente la consulta con la sociedad. Es como una especie de consulta, pero que tiene un efecto vinculante, porque pues si tiene muchos millones a favor, pues el presidente está obligado, difícilmente desde el punto de vista político se puede correr de la voluntad popular. Sin embargo, en este caso hay que hacer una claridad, o dos claridades. La primera, el presidente de la República tiene una doble condición. Por un lado, jefe de gobierno, y por otro lado, jefe de Estado. Esto en los sistemas parlamentarios es muy diferente. En Inglaterra todo el mundo sabe que el primer ministro es distinto de la reina Isabel, que es la jefa del Estado. Cuando el gobierno habla en nombre del Estado y va y se reúne en La Habana con las FARC, hace un acuerdo en nombre del Estado, y por lo tanto este acuerdo en principio ya tiene un valor. Porque imagínense qué tal que el Congreso decidiera que niega los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no se puede hacer la paz? No, yo creo que hay que buscar un entendimiento de paz y el Congreso no podría estar en contra de la esencia de los acuerdos de la paz. Esa es la primera claridad. Pero la segunda, aquí no se va a votar el texto de los acuerdos, Exacto. Se va a votar la decisión de avanzar en estos acuerdos y de haber pactado la paz de conjunto. Porque además los acuerdos van a ser unas 200, 300 páginas, no sabemos. Y si votamos cada renglón aparte, pues esa votación se demora varios años. Yo creo que se va a votar la política de hacer un acuerdo de paz y luego los textos que se han pactado en La Habana con sus desarrollos van a ir al Congreso de la República a través de un mecanismo que se está creando para garantizar que haya una implementación adecuada de los acuerdos. Por ejemplo, se crea una comisión de los partidos políticos para discutir una propuesta de estatuto de oposición en el marco de los lineamientos que ha trazado La Habana. En el marco de esos lineamientos, este proyecto, el presidente lo presenta al Congreso, el Congreso lo discute y lo que sale es lo que votó el Congreso. Entonces no es cierto que en el plebiscito se está votando todo el contenido de los acuerdos a nivel específico. Eso va a ir al Congreso. Por lo tanto es un plebiscito, pero consultado por el jefe de Estado que ha hecho una negociación de paz, y vamos a una etapa posterior en la cual es el Congreso a través de lo que llamamos el mecanismo de Fast Track, que es una especie de Congreso adecuado especialmente a la necesidad de garantizar el acuerdo de paz. Se busca que el Congreso de alguna manera desarrolle los acuerdos que se han pactado en La Habana. Marco, pero como usted lo decía, hay quienes no están a favor del plebiscito como se está presentando.
y básicamente es el centro democrático. Y hoy en este ejercicio de hacer pedagogía es importante que la gente conozca las dos partes, conozca cuáles son las posiciones y sea ella quien tome una decisión a la hora de participar en el plebiscito. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello, quien se encuentra precisamente con uno de los parlamentarios del Centro Democrático hablando sobre el tema. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos encontramos con el senador del Centro Democrático, el doctor Alfredo Rangel, pues quien nos va a hablar sobre lo que piensa de esa decisión que ha tomado la Corte Constitucional del plebiscito para la paz. Senador, muy buenas tardes. ¿Y cómo reciben ustedes esta decisión? Muy buenas tardes. Lamentamos que la Corte Constitucional haya decidido avalar este mecanismo tramposo para refrendar los acuerdos de paz. Se cambiaron las reglas del juego solamente para este plebiscito y adicionalmente la gente no va a poder votar por lo que le gusta los acuerdos de paz y en contra de lo que no le gusta, porque el plebiscito no es el mecanismo idóneo para hacerlo. El Centro Democrático definirá en las próximas semanas si participa impulsando la abstención o impulsando el no en este plebiscito, pero rechazamos los acuerdos de paz porque son de impunidad, le dan curules gratis a los criminales, no los obligan a entregar los recursos del narcotráfico para reparar a las víctimas. Senador, ¿qué otra salida le queda al país a esos millones de víctimas que tiene Colombia si no son estos diálogos con las FARC? Todos los colombianos queremos la paz, incluso consideramos que mediante el diálogo se puede lograr la paz, pero esa paz no puede ser a cualquier precio. No puede ser sacrificando el anhelo de justicia y de reparación y de verdad de las víctimas. Eso no se va a lograr con estos acuerdos de paz. Basta con que los criminales acepten que cometieron delitos de lesa humanidad para que no paguen ni un solo día de cárcel. Y adicionalmente no se les obliga a entregar sus millones de dólares que tienen producto del narcotráfico para resarcir a las víctimas. Eso no es paz con justicia. Se les da el premio de curules gratis en el Congreso además a esos criminales. Es un pésimo ejemplo para las generaciones futuras. El crimen sí paga, es el mensaje que se está enviando. El que mata a una persona lo condenan a 60 años, pero si mata a decenas y secuestra y masacra y viola, le dan una curul gratis en el Congreso y no va a la cárcel. Muchísimas gracias al senador Alfredo Rangel, pues Omaira, las diferentes miradas que tienen sobre este plebiscito para la paz. Nosotros más adelante regresamos con usted. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con Marco Romero, director de CODES, haciendo pedagogía sobre el plebiscito por la paz. Marco, usted tocaba antes del corte a comerciales el tema o el término vinculante que aparece precisamente en la decisión de la Corte Constitucional al sacar avante el plebiscito por la paz. ¿Qué significa que el plebiscito sea vinculante, que la decisión que tome la ciudadanía sea vinculante? Significa fundamentalmente que la decisión de la ciudadanía le da fuerza a los acuerdos, pero los acuerdos no derivan su fuerza solamente de allí. También, digamos, hay un apoyo internacional cerrado a los acuerdos. Cuando se dice pedimos una verificación de los acuerdos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que junto con países de la CELAC hagan una verificación del cese del fuego, de hostilidades y de la dejación de armas, se está diciendo que la comunidad internacional respalda el proceso y la comunidad internacional, o sea, el mundo entero está respaldando este proceso. Eso es muy claro. Ahora, si la ciudadanía dice respaldamos el acuerdo, pues los acuerdos van a tener mucha más fuerza y tienen que implementarse y desarrollarse en el Congreso de conformidad con ese mandato ciudadano. Si gana el no, eventualmente, quiere decir que pueden quedar con mucho, digamos, pierden peso los acuerdos
no quiere que dejan de ser acuerdos. Las FARC afortunadamente ha dicho algo que similar a lo que ocurrió en Guatemala con la URNG, es decir, que aún si se vota en contra de los acuerdos, ellos van con el proceso de paz. Y me parece que esto es importante. Solo que en Guatemala muchos de los acuerdos sobre los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas se han aplazado, los debates sobre la tierra se han aplazado. Y aquí viene una discusión. La oposición del Centro Democrático está en los contenidos de los acuerdos. Y entonces hay que ir a los contenidos. Yo sostengo lo siguiente, digamos, y lo discutimos con los amigos del Centro Democrático. Ellos son del Partido Liberal, son del Partido Conservador. El Partido Liberal y Conservador pactaron el Frente Nacional en otra época. Han hecho un poco de acuerdos en este país. 189 amnistías se han concedido a los antecesores de los que hoy son los voceros políticos de estos partidos. Votaron el Frente Nacional. El Frente Nacional era un esperpento político porque prohibía la oposición, repartía la política entre liberales y conservadores, se repartía vulgarmente el Congreso, la rama judicial, se repartía vulgarmente todo el Estado. La paridad, la alternación en el gobierno de partidos tradicionales y prohibición de la oposición política. Eso es una vergüenza para la modernidad. Bueno, que sirvió para cerrar la guerra entre liberales y conservadores, sí, eso se votó en esa época. Pues el Acuerdo de La Habana es lo opuesto. En La Habana se está votando profundizar la democracia. Se está diciendo que los señores del Centro Democrático tengan su estatuto de la oposición. En Colombia puede haber partidos de izquierda, de derecha, mientras jueguen dentro de la civilidad, mientras jueguen sin armas. Pero puede haber extrema derecha, extrema izquierda. Se votó por la pluralidad política. Se votó por la movilización social, por la ampliación y la profundización de la democracia. Porque haya un estatuto de protección de la movilización social. ¿Hay que oponerse a eso? Yo creo que no. Es decir, estamos ante un proceso de profundización de la democracia. Estamos ante un acuerdo que dice hay que resolver la situación rural. Los amigos del uribismo en buena medida representan la ganadería extensiva y la lógica latifundista que tiene asfixiada la agricultura, que es poco competitiva, que ha vivido fundamentalmente de prebendas del Estado y que no da paso a una modernización del agro ni por la vía empresarial ni por la vía campesina, indígena y afrodescendiente. Entonces la pregunta es, ¿el acuerdo agrario va a contribuir a la modernización del agro? Y yo digo, sí. Luego quiere decir que si el Centro Democrático se opone al acuerdo agrario es que está feliz con el modelo agrario que hay hoy y con la situación actual de la sociedad rural, que es una sociedad donde se combinan todos los anacronismos, las discriminaciones estructurales. El tema de la justicia, que es donde dicen ellos, va a haber impunidad. ¿Cuánta impunidad hubo durante 8 años del gobierno Uribe frente a los falsos positivos? Se aumentaron los desplazados en más de 2 millones. ¿Cuánta impunidad combatió el gobierno Uribe en su momento? Van a decir, no, es que el proceso de los paramilitares, el proceso de los paramilitares pactó unos estándares. Su gobierno pactó unos estándares con los paramilitares y entraron los derechos de las víctimas por presión de la comunidad de los derechos humanos y por presión de la comunidad internacional. Ese no era el espíritu originario de la negociación que abrió Uribe. Entonces viene una discusión ahora sobre si en La Habana van a haber penas o no van a haber penas, pero van a ser penas alternativas y van a entrar todos los actores que han tenido responsabilidades con los crímenes. En el caso de Ralito, ¿qué era? Enjuiciar solamente a los paramilitares. Los paramilitares decían si habían cometido crímenes o no, pero el Estado era un observador, aparentemente neutral. Allí no se creó ninguna comisión de la verdad, allí no se llamó a los empresarios que estaban financiando a los paramilitares. Las investigaciones de la parapolítica no son resultado de ese acuerdo, son un desarrollo de la justicia colombiana. Entonces, no digan ellos que vamos hacia una lógica de impunidad, es decir, lo que teníamos era una guerra con impunidad y ahora dicen, bueno, que el Pacto de La Habana es un pacto de impunidad. El Pacto de La Habana no es un pacto de impunidad, es un pacto donde se va a profundizar la verdad desde un principio de universalidad, o sea que todos deben concurrir, va a haber un tribunal de justicia y va a haber una serie de penas alternativas. Entonces yo digo, la oposición hay que verla desde el punto de vista de a qué se opone, y si se opone a los contenidos de los acuerdos, me parece profundamente regresivo, una añoranza de la guerra. Bueno, tanto así que ahora dicen y condicionan la participación en el proceso en abordar temas de coyuntura y que se ha generado un debate amplísimo, como usted ya lo mencionaba, el tema de la justicia y la participación política. En esta semana lo dijo el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, que esa es la condición para participar en el tema del proceso de paz en La Habana, Cuba, abordar esos dos temas fundamentales. Pero devolvámonos al tema del plebiscito, Marco. Hablemos un poco sobre cuántos votos se requieren. Lo que la Corte ha votado es un referendo de aprobación,
que es una regla muy distinta, es decir, que para que los acuerdos de paz y el proceso de paz y la pregunta que se hace a los colombianos y las colombianas sea aprobada, se requiere que el 13% de los votos concurran, y ese es un porcentaje que equivale a 4.4 millones de personas. Según el análisis que ha hecho Rodrigo Uprimi, que es muy interesante, él dice, los referendos de participación, es decir, donde se pide un 13% de aprobación, lo que generan es una gran competencia porque estimula la participación. Va a haber no hay, digamos, allí jugar a la abstención no sirve porque el umbral es más bajo y es un umbral de participación. Entonces seguramente va a estimular que el no se mueva fuertemente y el sí se mueva fuertemente, y al final del día puede movilizar mucha más gente a la contienda, digamos, de este plebiscito que la fórmula anterior. Pero además hay que decir que la nueva ley, la reforma de la ley de mecanismos de participación, estableció para un plebiscito un umbral de participación del 50%. 50% son 17 millones de votos. Decir, poner la condición de que 17 millones de personas vayan a un plebiscito por la paz, y si no, no hay paz, es una exageración que en cualquier lugar del mundo sería rechazada. Pero bueno, es así, a veces así votan en el Congreso colombiano cosas profundamente irracionales. Por eso esos mecanismos no funcionan. Entonces lo que la Corte ha dicho ahora con la nueva ley, la nueva decisión, es que vamos a trabajar con umbral digamos, de aprobación. Es decir, si el plebiscito saca 4.4 millones de personas, es aprobado, y esa es la nueva fórmula que se va a jugar para esta elección por primera vez. Eso puede que al final del día se abra camino para otros temas, porque de alguna manera necesitamos referendos que contribuyan a tomar decisiones, no referendos que siempre se ahoguen porque no logran superar los exigentes umbrales que se establecen. Tenemos más reacciones con nuestra compañera Viviana Bello sobre el tema del plebiscito. ¿Con quién se encuentra a esta hora, Viviana? Adelante. Mayra, regresamos y como usted le ha dicho, pues son diferentes las miradas que se dan acerca de esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional frente al plebiscito por la paz y la decisión pues que tienen los colombianos de refrendar los acuerdos pactados en La Habana, Cuba. Senador Antonio Navarro Wolf, muy buenas tardes y hablemos sobre esta decisión que ha tomado la Corte. Bueno, gusto en saludarlos y saludarlas. Estoy muy contento porque me va a permitir a muchos colombianos y a mí especialmente, y por eso estoy contento, votar porque se desarmen miles de guerrilleros de las FARC. Más de 7.000 guerrilleros de las FARC se van a desarmar. Además, por evitar 300.000 víctimas nuevas cada año. Llevamos 8 millones de víctimas y se producían en el 2012, el 2013, 300.000 víctimas nuevas cada año. Me van a permitir ir a las urnas y votar sí para que eso termine. Senador, los sectores progresistas, la ciudadanía en general y definitivamente la izquierda colombiana le da un respaldo al proceso de paz al inicio de esos diálogos, y hablemos sobre la campaña que se va a desplegar definitivamente para que esto se concrete en las urnas. Bueno, aquí hay que usar un proverbio popular: cada loro en su estaca. El gobierno hará su campaña. Nosotros no vamos a hacer campaña por el gobierno ni por Santos, vamos a hacer campaña por el fin del conflicto, por la paz. Entonces ellos harán su campaña, nosotros hacemos la nuestra, cada una de las fuerzas, la izquierda hace la suya, la Alianza Verde tenemos nuestra propia campaña y coordinaremos, claro, pero la campaña la hace cada uno porque cada uno está de acuerdo en la paz, pero tiene visiones distintas sobre el gobierno y sobre lo que el gobierno ha hecho. Votar sí en el plebiscito no es votar por Santos, es votar por la paz. Termino preguntándole lo que significa para las víctimas del país este plebiscito. Las víctimas por primera vez van a conocer la verdad, porque en la justicia transicional que está diseñada, quien diga la verdad recibe un tratamiento judicial benigno por un tribunal especial. En Sudáfrica, quien decía la verdad le perdonaban totalmente todas las faltas jurídicas. Aquí va a haber un proceso, va a haber un juicio, pero va a recibir un tratamiento benigno si dice la verdad. De manera que lo primero que van a recibir las víctimas es la verdad. Y la verdad es tan importante que yo creo que es la más importante de todas para las víctimas. Y luego, claro, hay que hacer la reparación, pero sobre todo vamos a conocer la verdad de lo que ha pasado en estos últimos 50 años. Al senador Antonio Navarro Wolf de la Alianza Verde, a quien agradecemos. Ustedes ya saben que pueden mirar esta información en www.fecode.edu.co. Mayra, feliz tarde. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Seguimos con Marco Romero, director de CODES, haciendo pedagogía sobre el plebiscito por la paz. ¿Qué va a pasar con la participación? ¿Todos podemos participar sin distinción alguna los colombianos en ese plebiscito o hay algún tipo de restricción? Bueno, estamos esperando el fallo definitivo del Tribunal Constitucional. Se han anunciado las grandes decisiones. Y lo que se ha dicho es que lo que no se puede es hacer campaña electoral ni mencionar partidos políticos, hacer campaña por partidos o por cargos. Es decir, si yo digo, por decir algo, para la próxima contienda voy a ser congresista y desde ahora estoy aprobando la paz para desarrollarla como congresista, estoy haciendo una campaña política y esa campaña política está prohibida. Lo que se puede es estar a favor o en contra de los acuerdos y la gente va a tener que argumentar es a favor las razones que tiene de por qué hay que aprobar o no la paz. Si esa es la única restricción, puede participar todo el mundo mientras no se confunda con actividad política partidista, porque se nos puede decir, obviamente, que la paz es un tema político y el país está polarizado políticamente. Sí, pero el derecho fundamental a la paz quiere decir que los colombianos y las colombianas podemos pronunciarnos, criticar o defender los acuerdos. Marco, sobre los tiempos, ¿cómo va a funcionar? Se visualiza que el plebiscito podría estarse dando hacia mediados del mes de septiembre. ¿Cómo funciona? Ya firmado en La Habana, Cuba, el acuerdo final, ¿cuánto tiempo se debe esperar? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo tiene la registraduría para sacar el plebiscito? ¿Cómo funciona en tiempos este plebiscito? Creo que lo esencial ahora es la aprobación del acuerdo final, porque según lo que hemos visto del comunicado de prensa de la Corte Constitucional, lo que se somete a consideración de la ciudadanía es el acuerdo final. Y es muy importante, de algún modo, que el acuerdo final se produzca lo más rápidamente posible, porque si no esto va a retrasar mucho el proceso. Lo demás son tiempos que el registrador ha demandado. La registraduría ha dicho, como este no es un episodio electoral que ocurra periódicamente, es decir, que cada 4 años hay elecciones, entonces si la registraduría dice que no está preparada, pues que renuncie el registrador. Pero para un evento extraordinario como este se requiere un alistamiento y se requiere preparar nacionalmente las condiciones de una campaña que son complejas. Entonces el registrador ha demandado tiempo, el Ministerio de Hacienda tiene que habilitar recursos que no estaban previstos obviamente en el presupuesto para esta actividad concreta y hay toda una tarea de alistamiento, pero yo creo que una vez se produjo la decisión de la Corte, tanto la registraduría como el gobierno tienen que prepararse a la mayor brevedad para alistar toda esta tarea administrativa, digamos, de convocatoria. Entonces, yo creo que se va a tomar, digamos, algo sobre un mes. La convocatoria va a ser muy pronto después del acuerdo final, pero la talanquera por ahora o el límite es la firma del acuerdo final, que yo creo que está prácticamente lista, por lo que hemos visto en general muchos de los documentos últimos de los acuerdos de La Habana ya están en clave de implementación, que se encarga un grupo de organizaciones sociales como el CINEP, Viva la Ciudadanía Foro, a preparar el escenario nacional para discutir la reforma de la Ley de Participación Ciudadana. Eso ya es una tarea de implementación. ¿Cómo evitar que el tema del plebiscito, que el tema de la paz se reduzca a una pelea de partidos y de personajes como se ha visto en este momento? Entonces, votar sí es votar a favor de Santos y votar no es a favor de Uribe, cuando somos más de 40 millones de colombianos quienes hemos estado ilusionados con el anhelo de que la paz sea una posibilidad, o por lo menos en este primer paso, que se acabe la confrontación con una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las FARC. Bueno, yo creo que la mejor manera de quitarle la vocería a los líderes políticos es que la gente se lea los acuerdos. Y esto es una tarea, digamos, en la cual FECODE tiene una posibilidad muy importante, porque la mayoría de la gente no se lee los acuerdos.
La mayoría de la gente se atiene a lo que los medios dicen y a lo que dijo un personaje o al otro, como si fuéramos una sociedad confesional, y habló el líder y por decirlo con todo respeto con los musulmanes, el ayatolá de un partido de otro habló y entonces la gente se queda con eso. Y entonces no hay que confundir las dos cosas, es decir, es cierto, el presidente Santos tiene una política con la cual fue elegido, que no nos gusta mucho desde el punto de vista económico, pero la pregunta de ahora es si respaldamos el acuerdo de paz, y en eso el presidente, hay que decirlo, ha jugado con un gran valor civil. O sea, el presidente Santos, hay que reconocerle una cosa, él se merece un lugar en la historia por una cosa, porque él se jugó la apuesta de sacar la paz adelante cuando la paz no estaba de moda, cuando no tenía rating, cuando no tenía, digamos, los respaldo de la ciudadanía y cuando se suponía que el país era uribista y que estábamos en un estado de opinión de guerra. El presidente Santos logró, con este proceso, cambiar la opinión digamos, favorable a una lógica de guerra por una opinión cada vez mayor, por un estado de opinión, ¿cierto?, a favor de la paz. Y esto es su logro importante. Obviamente el logro de las FARC y el aporte de las FARC es decir, estamos dispuestos a terminar la guerra, y lo han dicho de mil maneras. Entonces yo creo que es indisociable los personajes. Ahora, los amigos del Centro Democrático, ellos siempre dicen, no nos estigmaticen como enemigos del proceso, pero nada les gusta. Y ellos son los que la pasan diciéndole a la opinión pública que nada les gusta. Entonces, si no les gusta el acuerdo agrario, si no les gusta el acuerdo político, si en la campaña electoral dicen que van a revisar la negociación, si piden que se baraje todo y volvamos a empezar, todas esas cosas, ¿cuál es la conclusión que saca el ciudadano de a pie? No la tengo que inducir yo ni nada por el estilo. La gente dice, bueno, esto no les gusta el acuerdo, eso está claro. Entonces, me parece que es inevitable esa polarización, pero digámoslo así, también hay actores muy concretos que han apostado a este proceso, y creo que lo importante es que la sociedad focalice su atención en los acuerdos, en sus contenidos y en el impacto que van a tener en la sociedad colombiana. Rápidamente, Marco, ¿es hoy o nunca? Yo diría, nunca se puede decir es hoy o nunca, porque pues de alguna manera varias veces hemos dicho hoy o nunca. Se ha negociado en los años 90. Pero estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca porque la guerrilla de las FARC es la guerrilla más estructural, y esta negociación tiene la capacidad de jalonar, digamos, la negociación de Estado con el ELN, y tiene la posibilidad de que se resuelva el tema paramilitar y de que pasemos de una negociación con las FARC a una terminación del conflicto, que es lo que se espera. Y yo creo que si la sociedad vota, digamos, masivamente por el sí, vamos a dar un mandato muy claro de que el país tiene que ir hacia una normalidad de civilidad, a una normalidad de paz, a una normalidad de democracia, y abandonar esta normalidad de guerra a la que estamos acostumbrados. La gente está acostumbrada a que hay víctimas por todo lado, a que hay desastres por todo lado, a que la cultura de la violencia es la regla de la sociedad colombiana. Y eso es lo que está en juego, es decir, un cambio de una normalidad de guerra, de arbitrariedad, por una normalidad de paz que esperamos nos lleve a una sociedad mucho más equitativa, más respetuosa, más democrática. Marco, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por ayudarnos a hacer pedagogía, que es uno de los objetivos de FECODE, que apoya abierta y plenamente el plebiscito por la paz. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Omaira, y un saludo a todas las compañeras y los compañeros docentes del país. Y el mensaje es clarísimo: a informarse, a leer los acuerdos, a no quedarse con los informes de prensa oficiales, a los testimonios de los candidatos a quienes están haciendo política por este tema. Los colombianos deben participar de manera informada, como se hace en cualquier contienda electoral. Lo que pasa es que aquí lo que está en juego es la paz o la posibilidad de continuar en este escenario enrarecido de la guerra y la violencia en el país. Mil gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.